¿qué tal? Bienvenidos. Espero que estén súper bien. Estaremos viendo hoy en matemática el tema de adición y sustracción de expresiones algebraicas racionales. La adición y sustracción de expresiones algebraicas racionales. Para sumar o restar expresiones racionales polinómicas de distinto denominador, debemos sumar o restar expresiones equivalentes a ella, que tengan el mismo denominador. Para hallarlo, factorizamos los denominadores y luego multiplicamos los factores comunes y no comunes con el mayor exponente con que figura. Esto sería entonces el mínimo común múltiplo. Hay que hallar. Factorizamos si es necesario los denominadores. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Luego hallamos el mínimo común múltiplo. Ejemplo de la suma de expresiones algebraicas racionales con denominadores monomios. Entonces aquí tenemos el ejemplo de 3x sobre 14 más 5 sobre 21x es igual. Bueno, aquí entonces factorizamos el 14 y el 21, o sea, descomponemos en sus factores. Esto sería entonces 2 por 7 y 21x sería 3 por 7 por x. Entonces ubicamos en el mínimo común múltiplo 2 por 3 por 7 por x, que es igual a 42x. ¿Por qué? Porque según el concepto nos dice factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Entonces sería los comunes aquí sería 7 y los no comunes sería 2 por 3. Entonces esto es lo que ubicamos por x, que sería no común. Entonces es igual a 42x. Entonces tenemos aquí el mínimo común múltiplo, que es 42x. Esto al dividir con 14 tenemos ¿cuánto? 3x por 3x. Entonces eso es lo que ubicamos acá. 3x por 3x. 42x dividido 21x es 2 por 5 aquí. Por 5, entonces eso es lo que ubiqué aquí. Entonces multiplicamos aquí 2 por 5. Y obtenemos aquí, multiplicando 3x por 3x, obtenemos 9x al cuadrado más 10, porque 2 por 5 es 10 sobre 42x. El siguiente tenemos aquí el ejercicio en donde observamos que aquí se puede factorizar el 9a al cuadrado menos 1. Entonces en un pequeño cálculo auxiliar factorizamos los denominadores, en donde factorizamos el 9a al cuadrado menos 1 y obtenemos 3a más 1 y 3a menos 1. Entonces hallamos el mínimo común múltiplo. Serían los factores no comunes y no comunes. Entonces lo comunes y no comunes es 3a más 1, 3a menos 1. Entonces procedemos a ubicar, en vez del 9a al cuadrado menos 1, ubicamos lo que hallamos aquí, que sería 3a más 1, 3a menos 1. Entonces esto es lo que ubiqué aquí. Y luego los siguientes ubicamos con su mismo denominador, que es del 4 y del 5 con su mismo denominador. Luego procedemos a dividir y multiplicar. Todo esto del mínimo común múltiplo dividimos y multiplicamos. Entonces, si yo esto divido, aquí obtengo 3a más 4a por 3a más 1. ¿Por qué? ¿Por qué 4 aquí? Porque si esto yo divido todo esto con 3a más menos 1, desaparece 3a menos 1. ¿Por qué? Porque aquí se simplifica con 3a menos 1. Entonces nos quedaría 3 más 1. Entonces esto es lo que ubiqué al lado del 4. Entonces esto queda multiplicando con el 4. Lo mismo aquí en el siguiente, o sea, la siguiente fracción sería entonces todo esto divido con este. Entonces, si yo divido 3a más 1, 3a menos 1 con 3a más 1, ¿cuál desaparece? Desaparece el positivo, ¿verdad?
Entonces esto ya no existe, desaparece, entonces queda solamente 3a menos 1 con el 5. Entonces eso es lo que ubiqué aquí, con el mismo signo. Entonces desaparece el positivo y queda el negativo aquí. Entonces sería negativo 5 por 3a menos 1, siempre respetando el signo. Luego ubicamos es igual. Procedemos a resolver la parte de todo lo que está arriba, porque aquí observamos que hay una multiplicación aquí y también aquí. Siempre hay que respetar los signos. Aquí observamos que tenemos un signo positivo y aquí observamos que tenemos un signo negativo. Quiere decir que todo este negativo 5 va a ir multiplicando todo lo que está dentro de este paréntesis. Lo mismo aquí, el positivo 4 va a multiplicar todo lo que está dentro de este paréntesis. Entonces esto al multiplicar obtenemos lo mismo aquí. Otra vez bajamos el 30a más 12a más 4 ya, porque 12 por 3 es 2, 4 por 3 es 12 y 2a pasa multiplicando, más 4 por 1 es 4 con el signo positivo. Y aquí lo mismo, negativo 5 por 3a es 15a y menos por menos es más, 5 por 1 es 5. Entonces lo que hice fue multiplicar esto de forma distributiva sobre y con el mismo denominador. Nuevamente procedemos a la operación en donde observamos que tenemos aquí semejante de 3a 12a, entonces sumamos. Aquí también tenemos un 15a, entonces restamos y obtenemos 27a más 9. Procedemos a la operación que aquí nos indique y resolvemos y obtenemos 27a más 1 sobre el mismo denominador. Nuevamente podemos factorizar el 27a más 9. ¿Por qué? Porque aquí observamos que el común entre el 27a y el 9 es el 9. Entonces los no comunes quedan dentro de un paréntesis que sería 3a más 1. ¿Por qué? Porque 9 dividido 27, ¿cuánto es? 3, ¿verdad? Entonces si 9 dividido con 27a sería entonces 3a. Y 9 dividido 9 es 1. Entonces eso es lo que ubiqué dentro de este paréntesis. Entonces esto procedo a factorizar y obtenemos entonces el factor común. Aquí observamos que ya podemos simplificar porque tenemos un 3a más 1 y aquí en la parte del denominador también tenemos un 3a más 1. Entonces ya podemos simplificar. Aquí ya desaparece el 3 más 1. Entonces el resultado final sería 9 sobre 3a menos 1. Esto sería el resultado obtenido de todo este ejercicio. Seguimos. Dice, realizo las siguientes operaciones con fracciones algebraicas. Y tenemos aquí el ejercicio y observamos que tenemos 3 fracciones aquí que están separados con un signo más, el otro está con el signo menos. También aquí observamos que no se puede factorizar, pero el tercero, que sería x al cuadrado menos 25, sí se puede factorizar. Entonces procedemos a factorizar el x al cuadrado menos 25 en donde abrimos dos paréntesis y distribuimos la x. En el primer paréntesis va a ser con el signo positivo y en el segundo es negativo. Esta sería diferencia de cuadrado. Luego procedemos a ubicar esto que obtuvimos de la diferencia de cuadrado debajo del denominador. Ya no va a ser x al cuadrado menos 25, o si no, ya va a ser esto aquí. Entonces aquí ya tenemos los comunes y no comunes. Observamos que los comunes, ¿cuáles serían? X más 1, aquí se observa que se repite 2 veces. Y el no común sería x menos 5 y x, ¿verdad? Entonces estos serían los no comunes. Entonces eso sería el mínimo común múltiplo. Como acabo de mencionar, la x sería el no común. El común sería entonces x más 5 y lo no común sería x menos 5. Entonces esto sería nuestro mínimo común múltiplo
de este ejercicio. Procedemos entonces a dividir y a multiplicar por cada fracción, porque aquí tenemos tres fracciones y observamos aquí, ¿verdad? La primera, la segunda y la tercera. Entonces, todo esto vamos a dividir y multiplicar. Dividir y multiplicar. Entonces, procedemos a ubicar nuestro mínimo común múltiplo, que sería esta, y procedemos a dividir aquí. Entonces aquí desaparece, si todo esto voy a dividir con la X, ¿cuál aquí desaparece? Desaparece la X. Y nos quedaría entonces X más 5 por X menos 5 por 3, ¿verdad? Entonces esto es lo que ubico aquí, el 3 y X más 5 y X menos 5. Lo que acabo de mencionar. El siguiente dice más. Entonces, aquí observamos cuál sería entonces lo que desaparece. Desaparece entonces el X más 5. Entonces, esto es lo que desaparece aquí al dividir. Entonces, al dividir desaparece el X más 5 y nos quedaría entonces el X y X menos 5. Entonces, por 2. Entonces, esto sería entonces más 2, como acabo de mencionar, el X y X menos 5. Solamente ubicamos lo que sobra. El siguiente es, tenemos un negativo y un X aquí. Entonces, aquí vamos a dividir todo esto con lo que está aquí. Entonces, ¿cuál aquí desaparece al dividir? Desaparece todo lo que está entre paréntesis aquí. Sería entonces X más 5 y X menos 5. Entonces desaparece. ¿Y cuál queda solo? Y queda la X. Entonces esta X lo que va a ir multiplicado con la otra X. Entonces sería menos X por X. Porque es lo que sobró al dividir. Entonces multiplicamos X por X. Procedemos, aquí observamos que tenemos un producto y aquí tenemos de forma distributiva. Para multiplicar, acá también multiplicamos. Entonces ubicamos así. 3x al cuadrado menos 25. ¿Por qué? Porque x por x es x al cuadrado y más por menos es menos y 5 por 5 es 25. Más 2x al cuadrado. ¿Por qué? Porque 2 por x. Por x, ¿cuánto es? Es 2x al cuadrado. Y 2x. 2x, aquí tenemos 2x por 5, entonces sería 10. Con el signo, o sea, sería más por menos, es menos 10x. Menos x al cuadrado, porque sabemos aquí que x por x es x al cuadrado. Lleva con el signo menos. Sobre el denominador que tenemos aquí, que es nuestro mínimo común múltiplo. Bueno, procedemos a realizar la operación, en donde aquí nuevamente se observa que se puede multiplicar de forma distributiva. Entonces lo que hice fue multiplicar todo este 3 con los números, o sea, lo que están dentro de este paréntesis. Entonces obtengo 3x al cuadrado menos 75 y lo vuelvo a copiar lo que está aquí. Entonces copio nuevamente lo que es 2x al cuadrado menos 10x menos x al cuadrado. Entonces eso es lo que hice aquí, copiar otra vez. Aquí procedemos a la operación, en donde observamos que tenemos un coeficiente y queda hasta ahí esta operación, porque como tenemos aquí un coeficiente, ya no se puede simplificar ni factorizar, a no ser que sea por el trinomio de la forma. El B tenemos aquí, nuevamente observamos que tenemos tres fracciones. La primera es positiva, la segunda es negativa y la tercera es negativa. O sea, todo este negativo va con el 11 sobre x al cuadrado menos 9. Bueno, observamos aquí que no se puede factorizar, aquí tampoco, y aquí sí observamos que sí se puede factorizar. En este caso, ¿cuál sería? Diferencia de cuadrado. Entonces factorizamos y obtenemos aquí entonces el común, o sea, sería x más 3, x menos 3. Esto sería entonces, en vez ya de
x al cuadrado menos 9. Entonces esto es lo que ubiqué debajo del 11, ya no el que estaba antes. Entonces ubiqué esto, es lo que factoricé. Entonces aquí tenemos, observamos que el común y no común. ¿Cuál sería entonces el común aquí? El común observamos entre todo esto. ¿Cuál sería entonces x más 3? Ese es el común, ¿verdad? Y el no común sería, o sea, aquí por lo menos ya no existe un no común, porque en ambos se observan que hay comunes. X más 3 y x menos 3, que sería esta. Entonces solamente existe comunes. Entonces su mínimo común múltiplo sería solo una. Sería esta. X más 3 y x menos 3. Lo que acabamos de observar aquí, ¿cuáles serían? Entonces eso es lo que ubiqué aquí, su mínimo común múltiplo. Bueno, procedemos nuevamente a multiplicar, a dividir y a multiplicar por cada denominador y a ubicar su resultado. Entonces, si esto yo divido, todo esto divido con esto, ¿cuál desaparece? Desaparece la que está en negativa, x menos 3. Entonces nos quedaría esta, ¿verdad? X más 3. Esto es lo que va a ir multiplicando con el 2. Entonces, eso es lo que voy a ubicar. Ubico mi mínimo como múltiplo. Y entonces, lo que acabo de mencionar, ubico 2. Y en donde desaparece, como dije, desaparece ¿cuál? ¿Cuál sería entonces lo que desaparece que dijimos? Entonces desaparece el negativo. Entonces queda este positivo. 2 por x más 3, ¿verdad? Lo mismo hago, sigo con el siguiente. Dice x más 3, x menos 3. ¿Y cuál aquí es la que es igual? El positivo. Entonces desaparece esta al dividir. Entonces nos quedaría x menos 3. Esto al multiplicar por 2 es lo que va a ir en la parte del numerador. Entonces sería 2, negativo 2, siempre respetando el signo, ¿verdad? Por negativo 2 por x menos 3, como acabo de mencionar. Esto es lo que nos sobró, sería, ¿verdad? Y aquí lo mismo. Aquí observamos que obtenemos 1. ¿Por qué? Porque simplificamos los dos. Aquí observamos que tenemos x más 3 aquí y x menos 3. Entonces desaparece. Queda 1, entonces sería 11 por 1, como acabo de mencionar. Aquí observamos que tenemos una multiplicación porque está aquí, aunque más no esté pintado, sabemos que está multiplicando. Lo mismo aquí. Entonces lo que vamos a proceder es multiplicar de forma distributiva. O sea, este 2 va a multiplicar todo lo que está dentro del paréntesis. Lo mismo aquí. Este negativo 2 va a multiplicar con todo lo que está dentro de este paréntesis. Y la última parte, esto multiplica con el 1. Siempre respetando el signo. Entonces sería 2 por x, lo que ubiqué aquí. Y más por más es más. Y 2 por 3 es 6. Y aquí entonces sería negativo por x. Sería 2x. Menos por menos es más. Y 2 por 3 es 6. Menos 11 por 1, ¿cuánto es? 11. Entonces, aquí ya observamos que ya no se puede multiplicar. Entonces, finalmente procedemos a realizar la operación en donde vamos a sumar o restar lo que tienen las letras, y las que no tienen letra vamos a proceder a restar o sumar, dependiendo de los signos. Entonces, como aquí observamos, tenemos un positivo y un negativo, entonces se puede simplificar automáticamente. Entonces desaparece el positivo 2 y negativo 2. Desaparece. Entonces solamente nos quedaría el positivo 6 más 6 y negativo 11. Entonces esto sería 1 sobre x más 3, x menos 3. Entonces esto sería el resultado obtenido de este ejercicio. Entonces seguimos. El C tenemos aquí, observamos
que la parte del... Tenemos dos fracciones para comenzar, la primera y la segunda, porque se divide con un signo, entonces tenemos dos fracciones aquí. Observamos que aquí tenemos que multiplicar lo que está dentro del paréntesis, porque aquí hay un 3 y aquí hay un paréntesis. Entonces quiere decir que este 3 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis, en la parte del numerador. Y en la parte del denominador observamos que se puede factorizar. Aquí observamos que tenemos diferencia de cuadrado y aquí un trinomio. Entonces lo que vamos a proceder es a factorizar la parte del denominador. Entonces x al cuadrado menos 16 es igual a x más 4, x menos 4. El siguiente es x menos 4 elevado al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esto, todo lo que obtuvimos de la factorización en el denominador. Entonces ubicamos eso. Lo que hice fue reemplazar todo lo que nos salió de la factorización. Entonces tenemos así. Aquí observamos que el mínimo común múltiplo serían los comunes y no comunes. Aquí observamos que los comunes son x menos 4 con su mayor exponente, entonces sería al cuadrado por x más 4, que sería esta. Entonces esto sería nuestro mínimo común múltiplo. Luego procedemos a lo mismo lo que hicimos en el ejercicio anterior, a dividir con lo que está con la parte de la primera fracción y luego multiplicar. Lo mismo aquí, a dividir y a multiplicar. Entonces ubicamos nuestro mínimo común múltiplo, que sería esta, y procedemos a dividir, en donde esto, si divido con esto, obtenemos aquí, bueno, aquí tenemos, aquí por ejemplo ya tenemos una de x más 4, x menos 4, tenemos una, pero aquí nos indica que está elevado al cuadrado, quiere decir que nos queda un x menos 4, que nos queda aquí. Entonces esto es lo que va a ir multiplicado, 3x menos 6, que sería esta, por x menos 4, lo que acabo de mencionar, porque aquí nos indica que hay dos veces. Una vez se simplificó y se desapareció, pero queda una. Entonces esta es la que va a ir multiplicado por x menos 6. Más, entonces ubicamos más y procedemos a dividir y a multiplicar, que sería entonces dividir y multiplicar. Aquí observamos que tenemos x menos 4 al cuadrado, ¿verdad? Entonces quiere decir que este desaparece. ¿Y cuál nos queda? Nos quedaría x más 4. Entonces x más 4 es lo que va a ir multiplicado por 2x. Entonces sería 2x, siempre respetando el signo, más 2x por x más 4, lo que acabo de mencionar. Entonces vamos a multiplicar ahí de forma distributiva. Luego aquí obtenemos entonces 3x menos 3 por, aquí nos indica que hay un por, x menos 4. Entonces se procede a multiplicar todo esto. Se procede a multiplicar en donde 3x por x es 3x al cuadrado. Y procedemos a multiplicar esto en un cálculo auxiliar si queremos. El siguiente también multiplicamos de forma distributiva, en donde 2x por x serían 2x al cuadrado. Aquí observamos 2x al cuadrado más 8x. 2x por 8 son 8x sobre el mismo mínimo común múltiplo que tenemos aquí. Luego procedemos, aquí observamos que tenemos al cuadrado. Esto se puede sumar o restar dependiendo qué signo, ¿verdad? Como son de signos positivos, entonces se suma. Tenemos 5x al cuadrado y aquí tenemos menos 10, aquí tenemos 12, negativo 12 con negativo 6x y el otro es positivo 8x. Obtenemos entonces negativo 10 más 24. El único número independiente que tenemos es 24. Entonces lo que hago es volver a copiar más 24, como no tiene con nadie restar ni sumar.
sobre y el mismo mínimo común múltiplo que tenemos, multiplicamos aquí. Nuevamente queda de esta forma. El número 2 dice: determina la sumatoria de la superficie de las siguientes figuras. En donde tenemos la figura, tenemos la primera, la segunda y la tercera. La primera nos indica que tiene A y B. Aquí nos indica que tiene 2 de base, 3A de altura. Y aquí tenemos los datos que es base mayor de 4B y base menor de 3B. Y la altura de 5A. Entonces esto es lo que voy a ubicar. Entonces sería base por altura sobre 2. El siguiente sería base por altura sobre 2. Y el siguiente sería base mayor, que sería esta, más base menor, que sería esta, por altura, que sería este 5A sobre 2. Entonces ubicamos todo esto, lo que acabamos de hacer, en donde solamente vamos a reemplazar todo esto con los valores que tenemos aquí. Como la base nos dice que es B, entonces esto es lo que ubica acá, por A. Como dice que es altura, y cuánto es nuestra altura, entonces A. Entonces lo que hice es solamente reemplazar por los valores que nos indica aquí, que sería la fórmula esta, ¿verdad? Entonces lo que hice fue reemplazar. Aquí observamos que tenemos 4B más 3B. Y aquí el base mayor, ¿cuánto es? 4B. Entonces esto es lo que ubiqué aquí. 4B más 3B, que sería la base menor, por 5A. ¿Cuánto es altura? 5A. Entonces lo que hice fue multiplicar por 5A. Entonces, como aquí son todos iguales, vamos a decir, homogéneas, entonces su denominador va a ser 2. Y lo que hago es, aquí por ejemplo, en multiplicar este 5, primero aquí sumo lo que está dentro del paréntesis. Aquí observamos que tenemos una suma. 4B más 7B sería, 4B más 3B sería 7B. Por 5A, que sería esta. Aquí observamos que tenemos una multiplicación que sería 2 por 2B por 3A sería 6A. Porque 3 por 2, ¿cuánto es? 6. Y B por A es AB. Esto solamente lo que hacemos es ubicar de forma alfabética, AB. Y aquí sería B por A, sería AB. Ubicar de forma alfabética. Luego procedemos a multiplicar lo que falta, que serían 7B por 5A. Multiplicamos y obtenemos 35AB. Entonces lo que hacemos es solamente volver a copiar AB más 5AB más 7 por 5 es 35AB. Entonces aquí ya procedemos a la última operación, que observamos que es una suma. Entonces procedemos a sumar todo esto. Aquí sabemos que por más que no esté pintado o escrito, tenemos un 1. Entonces sería 1AB más 6AB más 35AB. Y tenemos 42AB. Esto se puede simplificar nuevamente y nos queda 21AB. Entonces esto sería el resultado obtenido de este ejercicio, en donde dice: determina la sumatoria de la superficie de la siguiente figura. Hasta aquí el contenido de hoy. Hasta la próxima.